Estás a punto de adentrarte en un lugar donde las sombras nunca se disipan, donde el silencio es más pesado que la propia noche. La aldea de Kuroama, perdida en el tiempo, esconde un secreto que solo los más valientes se atreven a desvelar. Dicen que, en la oscuridad, el espíritu vengativo de Asuka espera a aquellos que se aventuran demasiado, y que, al escuchar los 3 golpes, ya no hay escapatoria. Estás en Ecos de la Noche, y lo que escucharás hoy no es solo una historia, es una advertencia. Prepárate, y antes de que todo comience, no olvides dejar tu like y suscribirte. Pase lo que pase, no ignores los 3 golpes. La noche envolvía la antigua aldea de Kuroama como un velo de sombras densas, donde el viento susurraba secretos olvidados entre los árboles de cerezo muertos. No había pétalos rosados bailando al ritmo de la brisa, solo ramas retorcidas, como dedos esqueléticos apuntando hacia un cielo sin estrellas. Dicen que hace siglos, un espíritu vengativo conocido como Onri de Yurei Mura habita esas tierras. Se cuenta que fue una joven llamada Asuka, acusada injustamente de brujería y sacrificada en un ritual cruel para apaciguar a los dioses de la cosecha. Su último grito resonó por el bosque y, desde entonces, ningún campo volvió a florecer. Hiroshi, un periodista escéptico, llegó a la aldea con su cámara y un cuaderno de notas. Había oído rumores de apariciones y sucesos inexplicables, pero estaba allí para exponer las supersticiones locales, o al menos eso pensaba. Su deseo era simple, un artículo sensacionalista que lo catapultara a la fama. La posada donde se hospedó era una casona antigua, de madera crujiente y linternas de papel que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. La dueña, una señora de rostro arrugado y mirada perdida, lo alertó: si oyes 3 golpes en la puerta a medianoche, no abras. Hiroshi solo sonrió, juzgando aquello como una estrategia barata para alimentar el miedo. La primera noche pasó en un silencio incómodo. El único sonido era el crujir de la madera, como si la casa respirara. En la segunda noche, escuchó pasos arrastrados en el pasillo, seguidos de un leve susurro, o sería el viento. Pero fue en la tercera noche cuando todo cambió. A medianoche en punto, 3 golpes secos resonaron en la puerta de su habitación. Hiroshi dudó. Su corazón latía desbocado, pero su mente racional insistía: es solo alguien jugando una broma. Abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, o casi. Una figura femenina, vestida con un kimono blanco manchado de rojo, estaba al fondo, con el rostro escondido tras largos cabellos negros. Sus pies no tocaban el suelo. Hiroshi intentó hablar, pero su voz se murió en su garganta. La mujer levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro distorsionado por el odio y el dolor. Sus ojos eran agujeros negros, y la boca, abierta en un grito silencioso, parecía un abismo sin fin. Él retrocedió, cerrando la puerta con llave, pero los golpes continuaron. 1, 2, 3, siempre en grupos de 3, como si se burlaran de él. Desde esa noche, Hiroshi se dio cuenta de que ya no estaba solo. Susurros resonaban en los rincones de su habitación, los objetos cambiaban de lugar, y su reflejo en el espejo parecía tener vida propia, retrasándose levemente en sus movimientos. Desesperado, decidió buscar a la vieja anfitriona, pero la encontró muerta en su habitación, con los ojos bien abiertos y la boca abierta, como si hubiera visto algo aterrador. Colgado en la pared junto a ella, había un pergamino antiguo con una advertencia: aquel que vea a Onri jamás escapará. Hiroshi huyó de la aldea esa noche, pero el espíritu lo siguió. Comenzó a ver sombras acechando en su casa, escuchar los mismos 3 golpes en la puerta todas las madrugadas. Con el paso del tiempo, Hiroshi perdió el empleo, los amigos y, poco a poco, su propia cordura. Su última entrada en el diario, encontrada junto a su cuerpo sin vida, decía: ella nunca se detiene. 3 golpes. Siempre 3 golpes. Ella está aquí. Y dicen, aquellos que leen sus palabras, que en la tercera noche después de conocer esta historia, también escuchan 1, 2, 3 golpes en la puerta de su propia habitación. La aldea de Kuroama, con su atmósfera pesada y macabra, parecía estar atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. Los habitantes, aunque pocos, estaban inmersos en un silencio inquietante, como si temieran el regreso del espíritu que los acechaba. Nadie se atrevía a hablar sobre el Onri, y cualquier mención del nombre de Asuka era suficiente para hacer que las expresiones se endurecieran en pavor. Hiroshi, incluso después de huir de la aldea, se sentía cada vez más consumido por la sombra de esa historia. Los días pasaron, pero el tormento mental y psicológico que experimentaba no disminuía.
Comenzó a ver a Asuka en sus noches, siempre en el rincón de su habitación, con el rostro distorsionado por el dolor y los ojos vacíos, observándolo. Ella lo seguía donde quiera que fuera, pero su verdadero tormento comenzó a revelarse en sus sueños. Una noche, Hiroshi despertó con el sonido de pasos suaves. Pero no era el sonido de una persona real. Era un sonido que venía desde lo profundo de su mente, como si el espíritu de Asuka estuviera tratando de comunicarse. Se levantó, con la respiración agitada, y fue hasta el espejo. Allí, su reflejo no era el mismo. Sus propios ojos estaban oscuros, y su rostro comenzaba a distorsionarse, como si estuviera siendo consumido por la ira y el dolor de Asuka. Los días comenzaron a arrastrarse en una pesadilla interminable. Hiroshi intentó buscar ayuda, pero parecía que todos a su alrededor estaban siendo tomados por una extraña apatía. Cuando se acercaba a otros para contar su historia, sus palabras parecían fallar, como si alguien o algo estuviera borrando su voz. El espíritu de Asuka lo envolvía, y su poder parecía fortalecerse con cada día que pasaba. Una tarde calurosa, Hiroshi fue a una biblioteca local, con la esperanza de descubrir más sobre el ritual que había maldecido la aldea. Allí, encontró un antiguo libro sobre los espíritus que rondaban Japón, y al pasar las páginas, encontró un fragmento de texto que detallaba la maldición de Asuka. Cuando un espíritu como el Onryo es despertado, busca a aquellos que lo causaron o a aquellos que buscan desvelar su historia. Se alimentan de desesperación, arrastrando a sus víctimas a un lugar entre el mundo de los vivos y los muertos. El espíritu de Asuka nunca descansará hasta que su venganza sea cumplida. Con esta revelación, Hiroshi sintió un escalofrío en la espalda. Entonces entendió que la maldición de Asuka no era solo un cuento de terror local, sino un destino inevitable para todos aquellos que se aventuraban a desenterrar el pasado sombrío de Kuroama. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, el peso de su cabeza comenzó a aumentar. Sintió como si algo estuviera empujando su pecho, algo invisible e insidioso. Cuando abrió los ojos, Asuka estaba acostada a su lado, su cabello negro como tinte esparcido por la almohada, y sus ojos, agujeros negros, lo miraban con una intensidad aterradora. «No vas a escapar», susurró ella, su voz como el eco distante de un abismo. Hiroshi intentó gritar, pero su voz falló nuevamente. Su cuerpo estaba paralizado, inmovilizado por la presencia del espíritu. Estaba siendo consumido por el mismo dolor y venganza que Asuka había experimentado. Cada respiración que tomaba parecía hacerlo más ligero, como si estuviera siendo arrastrado a una dimensión paralela. A medida que pasaban los días, Hiroshi comenzó a darse cuenta de que sus recuerdos se estaban desvaneciendo. El pasado se volvía borroso, como si la propia línea del tiempo estuviera siendo borrada, y el único ancla era el tormento incesante de Asuka. Ya no sabía si estaba vivo o muerto, o si aún estaba atrapado entre los dos mundos. En una madrugada sin luna, Hiroshi intentó nuevamente buscar respuestas, yendo al antiguo templo de la aldea, donde, según la leyenda, Asuka había sido sacrificada. El lugar estaba en ruinas, pero sintió un impulso irresistible de entrar. Dentro del templo, una figura de pie en la oscuridad lo observaba. Era Asuka, pero esta vez su apariencia estaba aún más deformada, una mezcla de ira y sufrimiento desbordando de su figura. «Intentaste entender. Ahora es demasiado tarde». Con un movimiento brusco, ella avanzó, y Hiroshi sintió como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. El sonido de los 3 golpes resonó en su mente, repetidamente, hasta que ya no podía discernir dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba el espíritu de Asuka. Estaba convirtiéndose en parte de ella, parte de su venganza, sin poder escapar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de sucesos extraños. Aquellos que entraban en la casa de Hiroshi sentían la presencia de algo extraño y opresivo. Cuando un visitante más audaz abrió el cuaderno de notas de Hiroshi, encontró sus últimas palabras, escritas con una caligrafía temblorosa. «Ella me consumió. Ahora soy ella». La noticia de la muerte de Hiroshi se propagó rápidamente, pero nadie sabía con certeza cómo había muerto. Algunos decían que había enloquecido, otros creían que había sido arrastrado a la oscuridad, pero todos coincidían en algo. Nadie se atrevía a entrar en su casa. Los vecinos comenzaron a reportar sonidos de 3 golpes durante la noche. Y en una de esas noches, se vio a una figura vestida con un kimono blanco, manchado de rojo, acercándose a la puerta de una casa cercana. Aquellos que vieron la figura, uno por uno, desaparecieron sin dejar rastro. La aldea de Kuroama, que ya estaba marcada por la presencia de Asuka, ahora estaba inmersa en la maldición del Onryo. Quien pasaba por allí,
Al escuchar el sonido de 3 golpes, sabía que la muerte era inevitable. Algunos intentaban escapar, pero la sombra de Asuka siempre los encontraba en sus pesadillas o en sus casas, esperando el momento adecuado para tomar otra alma. Dicen que la aldea de Kuroama fue completamente olvidada por el mundo, y que nadie se atreve a hablar de ella. Sin embargo, en noches oscuras y silenciosas, aquellos que se aventuran por los alrededores juran escuchar el sonido de los 3 golpes, resonando en la oscuridad. Y cuando alguien, por curiosidad, se acerca a donde alguna vez existió la aldea, encuentra una antigua inscripción en la roca que dice: «Quien escuchó los 3 golpes nunca escapa. El Onryo siempre está esperando». Y así, la leyenda de Asuka continúa, una historia que se reinventa cada noche, como la misma muerte. La historia de Asuka, la vengativa Onryo, permaneció guardada en las sombras de Kuroama, como un secreto maldito que nunca debía ser revelado. Sin embargo, con el tiempo, el espíritu de Asuka se extendió más allá de los límites de la aldea, afectando a todos aquellos que se atrevieron a pronunciar su nombre o entrar en el territorio que ella habitaba. Aquellos que escuchaban los 3 golpes, como Hiroshi, pronto eran consumidos por la maldición, y sus vidas se transformaban en una pesadilla interminable. Cada vez que el espíritu reclamaba una nueva alma, la presencia de Asuka se volvía más fuerte, más tangible. Su energía oscura se extendía como una plaga, infiltrándose en las casas y mentes de las víctimas. Ellos no podían escapar de lo que ella representaba, y el miedo comenzaba a dominar los corazones de los que estaban cerca. Muchos intentaron huir, pero nadie tuvo éxito. Con cada intento de escape, la oscuridad los seguía como una sombra persistente, implacable, que no tenía intención de dejarlos en paz. Pero fue en una noche silenciosa, cuando una brisa helada cortaba el aire y las ramas de los cerezos se movían como dedos huesudos, que una nueva alma se perdió. Un joven llamado Taro, un estudiante curioso que había oído hablar de la aldea, decidió investigar la maldición por su cuenta. La noticia de Hiroshi ya se había propagado, y Taro creía que podría descubrir una explicación racional para los eventos. Lo que no sabía era que su curiosidad lo llevaría a un destino aún más sombrío. Al llegar a la aldea, Taro notó que la atmósfera era pesada, casi opresiva. El paisaje desolado y los vientos que susurraban entre los árboles daban la sensación de que la aldea estaba viva, pero de una manera que no podía ser comprendida. Sin dudarlo, se dirigió al antiguo templo donde la leyenda de Asuka había tomado forma. Al entrar, el aire parecía más espeso, y el silencio era casi ensordecedor. Allí, encontró el diario de Hiroshi, cuyas últimas palabras eran una advertencia clara. «Ella me consumió. Ahora soy ella». Taro estaba decidido a comprender lo que le había sucedido a Hiroshi, creyendo que podría escapar del destino fatal de quienes eran tocados por la maldición. Sin embargo, con cada página que pasaba, la historia de Asuka se volvía más vívida y aterradora. Comenzó a sentir una presencia, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Fue entonces cuando escuchó, por primera vez, los 3 golpes. Sonaron suaves al fondo del templo, como un eco distante, pero Taro sabía exactamente lo que significaban. En pánico, corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. Los golpes continuaron, insistentes, como si el espíritu de Asuka se estuviera acercando. Taro intentó pedir ayuda, pero su voz parecía ser tragada por la oscuridad. La sombra de la joven mujer con un kimono blanco manchado de rojo apareció lentamente en la esquina del templo, sus ojos vacíos fijos en él. Ella avanzó, y Taro sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. El terror lo paralizó, y el sonido de los 3 golpes se intensificó, volviéndose ensordecedor. En el momento en que Asuka tocó su brazo, Taro sintió como si su vida se desvaneciera lentamente. El tiempo parecía detenerse, y fue arrastrado a una dimensión que estaba entre los vivos y los muertos, donde todo lo que quedaba era vacío profundo y el dolor constante. Al igual que Hiroshi, se vio absorbido por la venganza de Asuka. No pudo escapar, y su alma fue consumida por la misma fuerza oscura que había destruido a tantos antes que él. Con la desaparición de Taro, comenzaron a surgir más relatos de personas que pasaban por el camino cercano a la aldea. Escuchaban los golpes y, luego, desaparecían. Aquellos que se atrevieron a acercarse a la antigua aldea de Kuroama fueron encontrados con los ojos bien abiertos, la boca abierta en una expresión de terror, pero sin señales de vida. Para quienes los encontraban, el destino parecía una certeza, y todos los caminos conducían a la misma conclusión: la muerte a manos de Asuka. Sin embargo, a medida que más y más almas eran reclamadas, la historia de la aldea fue olvidada.
Los registros desaparecieron de las bibliotecas y la ubicación de Kuroama fue borrada de los mapas. Sin embargo, la maldición de Asuka nunca desapareció por completo. Los golpes resonaban a lo lejos, como un recordatorio de que quien una vez escuchara esos golpes nunca estaría libre de la sombra que lo seguía. Algunos años después, un nuevo investigador llegó a la región, tratando de descubrir qué había sucedido con Kuroama. Su nombre era Kaito, y estaba decidido a escribir el mayor libro de misterios jamás publicado. Escuchó las leyendas y los rumores, pero aún no creía en el poder de la maldición. Kaito se acercó a lo que alguna vez fue la aldea, ahora un campo de ruinas. Sintió el frío en el aire, pero estaba obsesionado con encontrar explicaciones lógicas. Llegó a las ruinas del templo y, como Taro, no pudo resistir la tentación de explorar más a fondo. Cuando entró, una sensación extraña se apoderó de él, y sintió como si lo estuvieran observando. Los 3 golpes sonaron nuevamente, más distantes, pero cada vez más cercanos. Kaito intentó ignorarlos, pensando que solo eran ilusiones creadas por su mente, pero al mirar el espejo roto en el templo, vio el reflejo de Asuka. Su rostro deformado y sus ojos vacíos parecían estar observando a Kaito con una sonrisa cruel. A medida que intentaba huir, la salida del templo desapareció. El tiempo se dobló, y Kaito se dio cuenta de que estaba atrapado dentro de la maldición de Asuka. Ya no había salida. Fue consumido, su alma absorbida por la misma oscuridad que había tomado a tantos antes que él. Los últimos vestigios de su presencia fueron encontrados solo como una nota arrugada dentro de su bolsillo. No hay forma de escapar. Los golpes no cesan. El Onryo siempre está esperando. La aldea de Kuroama, que alguna vez fue vibrante, seguía existiendo en un estado de tormento eterno, donde nadie se atrevía a entrar y el sonido de los 3 golpes era la única señal de que la venganza de Asuka seguía en acción. Quien escuchaba los golpes sabía que el fin estaba cerca, y las almas perdidas seguían alimentando el espíritu vengativo que nunca dejaría en paz a Kuroama. Finalmente, los últimos sobrevivientes que aún vivían en los alrededores de la aldea desaparecieron sin dejar rastro, y Kuroama fue completamente engullida por la oscuridad. Pero, en algunas noches silenciosas, en las ciudades vecinas, los viajeros aún informan haber escuchado el sonido de 3 golpes a lo lejos, como si el espíritu de Asuka estuviera una vez más en busca de una nueva alma para llevar consigo. La maldición de Kuroama nunca será quebrada, y la leyenda de Asuka permanecerá viva en las sombras, siempre esperando al próximo incauto que cruce su camino.